monjas y posesiones demoníacas. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta leyenda terrorífica de un pueblo francés en Ludum. Un convento de Ursulinas, todas poseídas por 18 entes demoníacos. Una barbaridad. Y todo porque, según cuentan, un sacerdote, Urbain Grandier, invocó a todos esos entes demoníacos firmando un contrato con todos los príncipes del infierno, incluido Satanás. ¡Guau! Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Se te ponen los pelos de punta ya para empezar este mes de Halloween. Empezamos fuertecito. Axel ha investigado, ha escrito esta leyenda que vais a oír. La hemos narrado entre los dos. Y bueno, hay que decir que lo que vais a escuchar está basado en hechos reales. Todos los nombres están basados en hechos reales, fueron personajes reales y algunos tan pintorescos y tan reconocidos como el cardenal Richelieu, creador de la, digamos, RAE francesa, la Academia Francesa, que fue la precursora de nuestra academia. También decir que, por supuesto, siempre hay un componente ficticio. Nosotros somos escritores, así que le damos ese toque ficticio para que la historia tenga un aspecto más real. Bueno, así que va a mostraros Axel un libro sobre estos demonios de Ludum. Así es, hay un libro, un ensayo, que se escribió a mediados del siglo XX, si no recuerdo mal, de Aldous Huxley, que son Los demonios de Ludum. Bueno, aquí este filósofo y escritor británico recoge la historia verdadera de la posesión en Ludum. Digamos que aquí es donde está lo que vais a escuchar en este pequeño libro, que la verdad es que es ya difícil de encontrar porque es de la literatura contemporánea de Seix Barral y, bueno, ya está prácticamente descatalogado. Uh-huh. Nosotros lo tenemos de segunda mano, así que, bueno, tampoco queremos liarnos mucho en la intro. Vamos a dejar que escuchéis esta historia terrorífica para este mes de Halloween y os esperamos el siguiente viernes, el 27, para vivir una noche de cuentos, especialmente para la noche de los muertos. Y es muy intenso. Os dejamos con el relato. Posesión en Ludum. Este relato está basado en hechos reales. Al escuchar pasos, el sacerdote y la joven separaron sus labios. Se giraron y se dieron la espalda, fingiendo no conocerse. En la noche fría y nebulosa, unos cuerpos encorvados, ataviados en una túnica negra con capucha, pasaron por su lado. El sacerdote miró al cielo, cubierto de nubes, con una punzada en el corazón, y luego a la joven, que se acariciaba el vientre abultado. Estaba embarazada de varios meses. Se miraron por última vez y partieron por calles distintas. La joven entró en un callejón donde vivía. El sacerdote la miró entrar en casa.
Luego se echó la capucha y caminó por las calles desiertas hasta su iglesia. Mientras caminaba en dirección a su templo, Grandier rumiaba los textos que estaba redactando, un tratado sobre el celibato de los sacerdotes. Estaba en contra de quedar célibe, pues qué daño hará un sacerdote enamorándose de una mujer y teniendo hijos. Eso serviría al pueblo de Dios, más corderos a un rebaño mermado por culpa de las enfermedades y las guerras. En cambio, sabía que el resto de los curas estaban en contra de su opinión. Un homónimo le dijo que, si el celibato fuera suprimido, ¿quién se haría cargo de la iglesia como era debido? Los sacerdotes no podemos tener más familia que la católica, Urbain. Ya lo sabes. ¿Acaso Jesucristo estuvo con alguna fémina? Le dijo el sacerdote. Los adoquines se le clavaban en los pies en cada pisada. La suela estaba tan desgastada que una minúscula piedra en el suelo le creaba un gran dolor. La noche refrescaba a cada minuto, la niebla se intensificaba a cada paso. No estaba de acuerdo con lo que le dijo el otro sacerdote, que era más joven que él. Para Grandier, poder casarse era una evolución de la Iglesia. En cambio, quedar célibes haría que muchos otros tuvieran pensamientos impuros por no saciar la sed ya impuesta en el ser humano. Cuando entró en su iglesia, se santiguó y caminó por entre los bancos sin mirar a Jesús crucificado. Miraba el suelo polvoriento y con manchas de cera. Algunas velas se habían apagado a causa de la corriente. Un fino olor a incienso le relajó la sangre. Es verdad que los anchos muros de piedra resguardaban a cualquier alma que lo necesitara, pero el frío penetraba cualquier armadura que se le pusiera. Se agarró las manos y se las frotó. Al llegar al altar, se paró en seco, seguía con la mirada en el suelo. Un silencio fantasmal le acompañaba. Un escalofrío le erizó los vellos de su cuerpo. Levantó la cabeza y miró a los ojos a Jesús. Al cabo de unos minutos, dijo con voz afligida: Jesucristo, hombre de vida y de muerte, ¿por qué has consentido que mi alma se rompiera por la mitad? Jesús misericordioso, ablándame el corazón para olvidarme de todo lo que no me hace bien. Dile a mis enemigos que se olviden de mí, pues yo solo soy un hombre mortal que intenta hacer el bien. Aquellas palabras cayeron en su corazón como cuchillos afilados. Despidiéndose de Jesús con una oración, caminó, arrastrando los pies, hasta sus aposentos en la segunda planta. Su habitación, una suerte de camastro, un mueble rectangular donde guardar algo de ropa y una jofaina. Eso era todo. Las paredes estaban agrietadas y sucias, pero para Grandier era su hogar. Antes de acostarse, debía hacer el ritual de siempre. Agarró el rosario que llevaba a la cintura y lo dejó encima del mueble rectangular. Después se quitó las sandalias y las dejó a un lado. Sintió el frío del suelo acuchillarle las plantas de los pies. Se quitó la túnica, que la dejó a los pies de la cama, y también unos pantalones blancos que hacían de ropa interior. De dentro del mueble sacó una ánfora pequeña y se vertió en la mano un poco del aceite que tenía preparado. El mejunje era una mezcla de aceite de caléndula y extracto de mandrágora. Se untó con aquello todo el cuerpo y se acostó boca arriba. Le pidió a Dios su protección divina y comenzó a repetir una y otra vez una oración en un susurro. Poco tiempo después se quedó dormido. Y mientras dormía plácidamente, la ventana que había justo delante de su cama se entreabrió, dejando pasar el aire helado de la noche más profunda de Ludum. En una pequeña mesa que había en el pasillo oeste de la iglesia, escribía unas líneas del tratado que tenía en mente. El sol comenzaba a calentar los muros de piedra,
pero era insuficiente para que calentara el aire helado que corría por aquellos corredores. Había un silencio descomunal, dado que aún no era hora de misa. Al terminar la frase que rumiaba, recordó cuando se enfrentó con el agente del cardenal Richelieu, por un tema que a muchos no les gustaría escuchar. El argumento principal era el celibato de los sacerdotes. El cardenal, cuando se enteró de lo que trataba Grandier, le propinó un golpazo en la cara con la mano donde tenía varios anillos. Aquella visión lo sacó de las ideas que quería plasmar en el tratado y descansó el cuerpo en el respaldo de la silla. Le dolían los omóplatos y parte del cuello. Tal vez la noche anterior habría estado inquieto. El camastro no era demasiado cómodo. Dejó los documentos en la mesa. Aquel pasillo estaba oculto a los ojos de los fieles y caminó hasta su habitación. Sentado en la cama, con el fresco de la mañana acariciándole el pelo blanco, pensó en la joven Philippe, la hija de Tricant, el fiscal del rey. Aquellos carnosos y hermosos labios, las manos lisas y perfectas, sus pechos pequeños. Aquella mujer engendraba el fruto del amor que le profesaba. Tenía claro que aquello sería un secreto a voces entre ellos. El resto de los fieles y superiores de Grandier no podían saber nada. Una cosa era el pensamiento liberal de un hombre enamorado y otra muy distinta, la realidad de sus actos impuros contra el mandamiento de Dios en la tierra para los que ejercen la profesión de Jesús. El recuerdo de la joven revivió el fuego interno del deseo. Deseó estar encima de su cuerpo desnudo y besarlo e inhalar toda su fragancia hasta quedar extasiado. Sin embargo, su deber como párroco era el de dar Eucaristía y confesar a los pecadores, no el de ser un jovenzuelo con hambre de mujer y pocas obligaciones. Era cierto que incluso a la jovencísima Madeleine, hija de René, se había fijado en él. Curiosamente, Grandier tenía un atractivo especial para las más jóvenes de la ciudad. Tampoco es que él fuera feo. El pelo cano le daba un aspecto interesante. El cuerpo fornido y elegante le decía a todo el mundo que tenía un espíritu joven, y eso era lo que no le gustaba al resto de los sacerdotes y a los superiores de Grandier. Al cabo de un tiempo, para calmar el ardor del pecho y la entrepierna, se levantó con decisión y caminó hacia el altar, donde tenía que estar en pocos minutos para la misa de la mañana. Con mucha suerte, vería a su amada Philippe. Grandier paseaba por la calle cuando recordó el momento en el que estuvo preso por culpa de Tricant, el fiscal del rey. La libertad que disfrutaba en aquel momento fue limitada por un hombre de malos sentimientos, pero su corazón lo perdonaba, pues no sabía lo que hacía con él. Desterró el recuerdo y se limitó a disfrutar del camino. Era un sendero con multitud de flores a los lados. El día era algo caluroso, pero agradable. Los pajarillos piaban mientras sobrevolaban las copas de los árboles. El sacerdote sonreía mientras lo veía palear por la rama o por las lombrices que salían de la tierra para coger una bocanada de aire. La libertad le sabía a gloria de Dios. Sabía que, en el fondo, el Todopoderoso no lo quería en la cárcel. Además, el ungüento que se untaba todas las noches le protegía de las maldades del ser humano corrupto por Satanás. Por aquel mismo sendero se llegaba al convento donde las monjas ursulinas habían requerido de su presencia. Le extrañó mucho que cuando terminó la misa de la mañana, un mensajero le entregara la nota de viva voz. Y allí era donde se dirigía para ver qué necesitaban. No obstante, aunque tenía cierta preocupación, sentía en el corazón una alegría sin precedentes. Sentía el cuerpo ligero, el alma desprovista de cualquier miedo o culpa. Por cada paso, aunque viera a los animales disfrutar de la naturaleza, tocaba el rosario que llevaba atado en la cintura. Cuando llegó al convento, las monjas le abrieron la puerta y lo llevaron hasta la cocina para servirle un vaso de vino y un trozo de pan, pues ya era la hora del almuerzo. La cocina era un rectángulo con una pila para lavar todo lo que necesitaran y una zona de leña y las ollas, sin más ni más. En la simpleza estaba la virtud. Una de las monjas
Mientras partía un pedazo de hogaza, le dijo a Grandier: Padre, necesitamos de su ayuda. No obstante, la Madre Superiora Juana le hablará en privado. Mientras tanto, recomponga fuerzas. Y le sirvió el trozo de hogaza en un plato y una copa de vino. Grandier le dio las gracias y comió como un lobo hambriento. Aquella mañana había ayunado por todos los pobres y los enfermos. Apenas se hubo terminado el pan y el vino, cuando la Madre Superiora apareció por el pasillo. Le pidió al sacerdote que le acompañara al despacho para hablar en privacidad y con calma. Juana no quería comentar sus preocupaciones con el sacerdote delante de sus monjas. En el despacho de Juana, el sacerdote estaba sentado en un sillón. Parecía que se había desparramado. La monja, nada más sentarse en su silla, comenzó con todo lo que le tenía que decir. Padre, necesitamos a un confesor, un director espiritual, y creo que es usted un gran candidato. El cura, nada más oír las palabras de la monja, se enderezó, levantó la barbilla y miró a Juana con dureza. No estaba de acuerdo con aquella petición. Si aceptaba, tendría menos tiempo para ver a su amada o a las demás que quisieran estar con él. Además, la iglesia necesitaba de su mano para seguir prosperando. Con voz grave dijo: «Imposible, Madre Superiora. En estos momentos no puedo ayudaros». Tras responderle a la monja, sintió como si algo le quemara el cuerpo desde dentro. Se pasó la mano derecha por el pecho y notó un dolor atroz. Aguantó la respiración y trató de tragar saliva. Sin embargo, un deseo irrefrenable de orar le hizo decir palabras que no había leído antes en ningún otro lugar. La monja se lo quedó mirando con cara de espanto. Era la primera vez que veía a un sacerdote decir obscenidades sobre su persona y sobre Dios. Se levantó y, dando un golpe en la mesa con severidad, le dijo que era el momento de marcharse. De camino hacia su templo, Grandier comenzó a sentir dolores inusuales por todo el cuerpo. Los brazos le pesaban tanto, cual dos cestas repletas de piedras. Le costaba caminar y le faltaba el aire. Poco a poco, sus piernas le flaquearon y cayó al suelo. No sería más que el mediodía, pero él vio el cielo cubrirse de una oscuridad propia de la noche. Nubes perezosas se establecieron delante del sol, haciendo que el aire se enfriara de golpe. La tierra del camino se le metió en los ojos y lo cegó por completo. Tirado en el suelo, con la oscuridad invadiendo su vida, vio una figura mitad humana, mitad monstruosa, acercarse muy despacio hacia él. Aquella cosa tenía unos ojos ensangrentados y penetrantes. Desde lejos podía distinguir que el monstruo venía del mismísimo infierno. Intentó levantarse y salir corriendo, pero fue imposible. Su cuerpo parecía estar atado a todas las piedras del sendero con tensas e inmortales cuerdas. De repente, la oscuridad se hizo menos intensa y apareció la figura del monstruo delante de las narices de Grandier. Una voz ronca y casi distorsionada le dijo: «Tú, sacerdote, tú me has llamado y aquí estoy. He escuchado tus plegarias y hoy se cumplirán». Después, entre risas, dijo: «Sacerdote, creías comunicarte con tu Dios, pero has hecho algo que me gusta, el pecado de la carne». Hizo una pequeña pausa y continuó, esta vez muy serio: «Ahora me perteneces y harás lo que te diga». Cuando terminó de hablar el engendro, la oscuridad se disipó. El dolor de los ojos desapareció al mismo tiempo que las nubes. Los rayos del sol envolvieron su cuerpo y entró en calor. Ya no le ardía el pecho ni sentía debilidad en las piernas. Se puso en pie y arrancó a caminar a buen paso, como si el monstruo lo estuviera persiguiendo. Cada pocos segundos miraba hacia atrás con el corazón encogido. Debía llegar cuanto antes a su iglesia y arrodillarse ante Jesucristo,
el único con la capacidad de protegerlo del maligno. Nada más llegar a su templo, caminó raudo hasta su camastro y se tumbó. Cerró los ojos con todas sus fuerzas y se dijo que no había pasado nada, que su alma le pertenecía solo a él. Cuando los abrió, todo seguía en su sitio. No había entrado nadie para llevarse los trozos de carne que componía su atractivo cuerpo. El rostro de Philippe se le dibujó en la pared. Una aparición de su amada. Volvió a cerrar los ojos y trató de calmarse. Pidió a Dios su misericordia y rezó en voz alta. El corazón le iba a 2000 revoluciones. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La hora de misa llegó y Grandier no acudió a su cita vespertina. El altar estaba vacío y los bancos repletos de fieles. Las personas se miraban desconcertadas. Urbain nunca había faltado, ni siquiera cuando enfermó de neumonía. La hija de René miraba a su madre angustiada y Philippe se tocaba el vientre mientras respiraba con dificultad. A todos se les pasaba por la cabeza la misma pregunta. ¿Le había ocurrido algo al padre Grandier? Al otro lado de Loudun, en el convento de las hermanas Ursulinas, el ambiente se había enrarecido de forma que las monjas caminaban sin sentido por las estancias. La madre superiora, que dio buena cuenta de ello, se encerró en su despacho para buscar el contacto de un sacerdote, alguien que quisiera ser el director espiritual que tanto necesitaban. Juana sabía que el maligno había entrado en el convento para hacerles daño. Con la angustia agarrada a su delicado pecho, rebuscó por los diarios y libros de contactos un nombre conocido. Cuanto más pasaba las hojas, más océano en blanco encontraba en su mente. Por un momento se preguntó si le había dado tiempo a conocer a tantas personas. Pasaba el dedo índice por las líneas de pensamientos y experiencias en busca de la persona adecuada, de que Dios le dijera que parase. Sin embargo, en cuanto pasó de página, su dedo frenó encima del nombre Mignon. Juana abrió los ojos y sonrió. Se le vino a la mente que aquel sacerdote era el rival del padre Grandier, pero le dio igual que ambos canónigos tuvieran una mala relación. Lo importante era salvar a sus monjas y al convento. Cambió al libro de contactos y buscó el nombre del sacerdote para copiar la dirección en un sobre y mandarle una misiva urgente. De repente, mientras escribía la carta al sacerdote, escuchó que una de las monjas había empezado a decir obscenidades contra Dios. Incluso la oyó decir ofrecimientos sexuales. Juana abrió los ojos hasta su máximo y se persignó. Le dedicó una oración a la Virgen y decidió ir ella misma en busca de Mignon. Juana abandonó el convento a toda prisa. En algún lugar de su mente sabía que solo tenía un par de horas para llegar hasta Mignon y convencerlo de que fuera al convento aquella misma tarde. El sendero de camino a la ciudad estaba vacío. Solo unos pajarillos le hacían compañía, sobrevolaban los pequeños arbustos y se paraban en las ramas para mirarla. Juana los miraba con una ligera sonrisa, una pausa de paz para su corazón. Aunque en su cerebro bullían los miedos y los pensamientos, miró el cielo y vio que no tendría más que 1 hora y media de luz. Según el cuaderno, el padre debería estar muy cerca de la iglesia de Loudun, a unas pocas calles de allí. Caminó durante varios minutos, callejeando con bastante agilidad mientras rezaba el rosario. Al cabo de un buen rato de búsqueda incansable, vio a un hombre con sotana a lo lejos. Se acercó y se encontró con el padre Mignon. Lo abrazó con alegría sin que el hombre pudiera zafarse de ella. ¡Padre! ¡Por fin le encuentro! En aquel entonces fue cuando el sacerdote se dio cuenta de que la mujer que lo abrazaba era una monja. La cogió de los brazos y la apartó para verle la cara.
Cuando vio que tenía el rostro encogido, le dijo: «¿Qué pasa, hija mía?». Juana, sin darle ni siquiera una explicación introductoria, dijo con vehemencia: «El maligno se está apoderando del convento». Los vellos de los brazos de Mignon se erizaron como si le hubiera acariciado una corriente de aire helada. Movió la cabeza positivamente varias veces y le dijo a Juana que pasara a la taberna de Pierre. Hablar de aquellos temas en la calle no era lo mejor. Dentro de la taberna, un olor a alcohol camuflaba la poca higiene de los presentes. No se podía oír ni los secretos más oscuros de la mesa de al lado. La turbamulta estaba llena de alegría y hasta arriba de cerveza y vino. Solo unos pocos estaban tranquilos en sus mesas, esperando a que la borrachera pasara o esperando a que el vino les hiciera olvidar las penas. Juana y Mignon se habían sentado en una mesa al fondo del local, donde yacían varios cuerpos alcoholizados y dormidos como troncos de cipreses. El camarero de la taberna parecía un babuino, un buen trasero, mala leche y una rapidez envidiable. Nada más ver al sacerdote, se acercó a la mesa donde estaba con la monja y dijo: «Padre, ¿un vino?». Pero el sacerdote lo miró como quien ve al demonio y el babuino se perdió por el gentío de un salto. Volvió la cara hacia la Madre Superiora y retomó la conversación. «Madre, cuénteme qué ha pasado». La monja, cogiendo aire y agarrando las cuentas con todas sus fuerzas, comenzó a vomitar. «Verá, padre, desde hace unos días llevo viendo a las monjas pasarlo mal. Tienen pesadillas y algunas de ellas se encuentran mal. Sor Ángela hasta ha dejado de comer». Miró hacia el techo de la taberna y exclamó: «Ay, Dios mío, protégenos». Después volvió a mirar a Mignon y prosiguió: «Ayer, sin ir más lejos, llamé a Grandier». En aquel momento, el rostro de Mignon se endureció como el cemento. Aquel nombre le producía un cosquilleo en la nariz. Pero no dijo nada. Dejó que la monja prosiguiera. «Esta mañana vino a verme. Le pregunté si quería ser nuestro director espiritual, pero su contestación fue muy desagradable. Padre, comenzó a revolverse en la silla y a decir obscenidades». Negando con la cabeza, la monja comenzó a llorar. Era un llanto de impotencia. ¿Qué podía hacer una monja en esos casos? Mignon, que intuyó la contestación de Grandier, le dijo a Juana: «Vale, hija, no hace falta que continúes. Si todavía está disponible ese cargo, cuenta conmigo. Pero no creas que el maligno ha entrado en el convento. Seguro que las monjas se han resfriado, sin más ni más. Dele un buen vaso de vino caliente y un trozo de pan». Pero Juana no estuvo conforme. El sacerdote tenía que ir al convento de inmediato. «Padre, postrarse desnuda ante Dios y pedirle que la penetrara es un catarro». El sacerdote abrió los ojos y se persignó. Rezó un Padre Nuestro y dijo: «En ese caso, creo que debemos salir de inmediato». De camino al convento, Juana sentía que el corazón le iba demasiado rápido. Se puso una mano en el pecho y rezó para sus adentros. La noche estaba en calma. Los pajarillos dieron paso a los murciélagos. Los quirópteros volaban por entre los árboles en busca de mosquitos. Una leve brisa acariciaba el rostro de los dos. Mignon, que notó el desasosiego de la monja, la miró. En los ojos del sacerdote se reflejaba la luna, dándole un aspecto angelical. Juana se relajó al mirarlos, destensó todos sus músculos y recobró la tranquilidad de la que gozaba cuando no había ningún problema en su casa. Al cabo de una buena caminata, con las piernas ardiendo por la urgencia del asunto, Mignon fue derecho al despacho de Juana para establecer el orden por el que empezaría a hablar con las monjas. La Madre Superiora le dijo que debía empezar por Sor Ángela, que parecía la más afectada. Y el sacerdote no se hizo de rogar. La mandó llamar y se sentó en la pequeña capilla que había en el convento. Cuando escuchó los pasos de las monjas, agarró el rosario y se lo enrolló en la mano derecha. Antes de que entraran en la capilla, le dio un beso al Jesús crucificado de madera que agarraba con la mano izquierda y le pidió su protección. Sor Ángela entró en la capilla tal que los borrachos salen de la taberna de Pierre.
gracias a la ayuda de 2 monjas más, se sentó junto al sacerdote, que la miraba con los ojos casi fuera de las órbitas. De repente, un ligero hedor a azufre invadió la capilla. Mignon ordenó que pusieran incienso. La ligera penumbra hacía que el rostro de Sor Ángela se pareciera al de un cervatillo muy enfermo y muerto de hambre. Estaba descolorida y con las facciones muy marcadas, mismo rictus que una persona al borde de la muerte. Se había quedado en la misma postura que las hermanas la dejaron. Respiraba con dificultad y seguía con los ojos cerrados. El sacerdote, al ver que aquella alma estaba sufriendo, decidió empezar su trabajo. Esperó unos minutos para ver si la monja empezaba el recibimiento, pero como no lo hizo, comenzó el sacerdote. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y le lanzó varias preguntas sin que la mujer le respondiera. El silencio se hacía cada vez más intenso. Mignon sentía como si algo le aprisionara el pecho con violencia. Hermana, ¿todo lo que te ocurre tiene que ver con Grandier? Fue entonces cuando la monja abrió los ojos hasta que casi se le salen de las órbitas y empezó a vomitar insultos hacia Dios, los ángeles y el cielo. Se levantó Mignon de un salto y le puso la cruz del rosario en la frente. Sor Ángela empezó a retorcerse en el banco y a decir que la culpa de todo la tenía el demonio que había metido en el convento Grandier. También le dijo que estaba poseída por Asmodio y Zabulón. Varias hermanas entraron en la capilla al escuchar los gritos. El canónigo le quitó la cruz de la frente, le puso las manos en la cabeza a la monja y dijo una oración. Luego la bendijo. Miró a una de las monjas y dijo: «Lleváosla y llamad a la Madre Superiora, por favor». Se dejó caer en el banco y se persignó. Varios segundos después entró Juana y se sentó a su lado. «Padre», dijo la Madre Superiora al ver al sacerdote con la cabeza agacha y la mirada perdida. El sacerdote, sin levantar la cabeza, dijo: «Juana, estas monjas están poseídas por el demonio». «Lo sé, padre. Por eso fui en su busca. Necesitamos su ayuda ahora más que nunca». El sacerdote afirmó con la cabeza, pero seguía con la mirada perdida en el suelo de piedra. «Sí, pero yo solo no voy a poder. Necesito unas horas para ir a buscar al padre Barre». La Madre Superiora dejó caer la cabeza y se quedó en silencio. El sacerdote entendió el silencio por una respuesta afirmativa. Se levantó y caminó hacia la salida de la capilla. Justo antes de salir, dijo apesadumbrado: «Estaré de vuelta lo antes posible. Mientras tanto, métanse en sus celdas. No quiero encontrarme una desgracia cuando regrese». Habían pasado un par de horas desde que Mignon se había ido del convento. El ambiente se había cargado aún más de una energía siniestra que erizaba los vellos de todas las ursulinas. La Madre Superiora, que se había quedado en la capilla, sintió unos tremendos escalofríos eléctricos que le atravesaron el cuerpo cual agujas ardientes. Dio un profundo suspiro y se levantó del banco. Necesitaba salir de allí y coger un poco de aire fresco. La noche estaba en calma. El silencio envolvía el convento. Solo la luz de la luna y las pocas velas que había alrededor arrojaban un poco de claridad en el exterior. Los grillos, cantantes en el reino de los insectos, daban un do mayor sin el mínimo esfuerzo. Juana caminaba por los alrededores, dentro de los muros que protegía el convento. Respiraba y miraba al cielo mientras le pedía a la Virgen que las protegiera del maligno mientras Mignon seguía por ahí fuera. La Madre Superiora sabía que el padre Mignon era uno de los pocos que tenían los conocimientos necesarios para exorcizar a una persona. También sabía que era una persona bastante testaruda. Sin embargo, en las circunstancias en las que se encontraban, ¿qué más daba que fuera testarudo o borrachín? Lo importante era sacar al demonio del cuerpo y de la mente. Con la mente puesta en cientos de pensamientos y miedos, mientras recorría la muralla oeste,
De repente, alguien tiró por encima del muro un ramo de rosas. Se acercó lentamente Juana y advirtió que las rosas estaban impregnadas de una sustancia tan pegajosa como la miel y de color negruzca. Seguidamente, un susurro le hizo girarse para ver si había alguien detrás de ella, pero allí no había nada, solo la puerta que daba a la cocina principal, y estaba cerrada. Otro susurro le dijo que tenía que ir con las demás monjas para que le rezaran a Satanás. Escuchó risas distorsionadas y pasos de alguien muy pesado. Agarró las cuentas y comenzó a rezar. Un olor fétido la envolvió. Cerró los ojos y pidió clemencia. Al abrirlos, se encontró con el rostro de un hombre desfigurado y quemado. La piel la tenía hecha jirones. Parecía que lo habían asado en una hoguera. Un susurro a la derecha, a la izquierda. Risas dentro de su cabeza, un dolor muy fuerte en el pecho. Las piernas se le aflojaron. Se le entumecieron los brazos. Los ojos de aquella cosa la miraban fijamente. Una risotada estalló dentro de su cabeza. En aquel momento pudo moverse. Salió corriendo hacia el convento y se encerró en la capilla. Las demás monjas habían hecho caso a la orden de Mignon y se habían metido en sus celdas. En cuanto se sentó en el banco y miró a Jesucristo crucificado, supo que el demonio también la había poseído a ella. Cerró los ojos y rezó hasta que un fuerte dolor de cabeza le hizo perder el conocimiento. Cuando todavía había una noche profunda, el padre Mignon volvió al convento con el padre Barre. El padre Barre era un hombre regordete, calvo y con una barba hasta el pecho. De ojos claros y profundos, Barre se diferenciaba del resto por la capacidad de ver el inframundo en la mente de los mortales con tan solo tocarles las manos. Muchos decían que lo que tenía era una maldición en vez de un don. Sin embargo, a su paso había dejado un reguero de personas a las que había curado del maligno. Recorrieron los pasillos hasta la capilla. Nada más entrar, varias ursulinas les llamó la atención para que socorrieran a la Madre Superiora, que estaba tendida en el suelo y con un aspecto lamentable. Tenía el rostro encogido y los ojos abiertos. La boca no estaba completamente cerrada. Cuando el padre Barre se acercó para ayudar, cerró los ojos al ver a Juana. En su mente ya tenía la respuesta, aunque no la fortaleza de enfrentarse al peligro. No aún. Mignon lo miró desafiante. Barre dijo con voz desgarrada y grave: Esta mujer ha visto al demonio. Los ojos son las puertas del alma. Y lo he visto. Mignon, que entonces no sabía cómo proceder, se quedó en silencio y sin apartarle la vista a Barre. El sacerdote se vio en la obligación de seguir con sus explicaciones. Hay que practicarle un exorcismo con urgencia. Hizo una breve pausa y prosiguió. Bueno, a ella y a todas las demás. Mignon sonrió, pues era lo que quería escuchar de su viejo amigo. Pues pongámonos en marcha antes de que sea demasiado tarde. Las siguientes horas fueron cruciales para las ursulinas y los sacerdotes. Barre le había dicho a Mignon que tal vez, y solo tal vez, habría que hacer varios exorcismos. El primero solo serviría para despertar el mal del interior, los demás para sacarlo del alma de las monjas. En caso de que fracasaran, lo mejor sería matarlas antes de que el demonio acabara con ellas de la peor manera posible. Bien era cierto que el padre Mignon había aprendido a exorcizar con un obispo, ya difunto, pero se sentía un aprendiz al lado del gran Barre, un hombre ducho en liquidar a demonios del interior de humanos inocentes. Entre exorcismo y exorcismo, los sacerdotes paraban para recobrar el aliento. Aquel era un trabajo muy exigente,
con su cuerpo y mente. Una fisura en algún pensamiento sería fatal. Mientras tomaban un poco de vino, Barre le dijo a Mignon: ¿Sabes? Hace como una década, al sur de Poitiers, hablé con una mujer que, según las lenguas, había entablado una conversación con el diablo y había salido indemne. Mignon abrió los ojos y le dio un trago al vino. ¿Eso es posible? Barre miraba la nada. Quizá observaba el vacío oscuro que había a la derecha de la cocina, lugar que hacía de alacena. Con la mirada perdida, dijo: No, amigo mío. El diablo, cuando contacta con una persona, es porque ya tiene su alma. Si no, ¿de qué manera iba a hacerlo? A Mignon se le erizó la piel. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. ¿Y qué pasó entonces con la mujer? Barre miró a Mignon con aquellos ojos profundos, capaces de desnudar el alma de un plumazo. Intentó engañarme. Juegos del demonio. Saqué mi cruz. Levantó la cruz de madera que tenía al cuello, la misma que estaba usando para los exorcismos de las monjas. Saqué mi cruz y se la puse en la frente. Sin que me percatara, la mujer me agarró la mano y vi lo mismo que ella. Barre hizo una pausa, le dio un trago al vino y cogió un poco de pan. Como estaba duro, lo mojó en el vino. Después de comérselo, dijo: ¿Has visto el infierno alguna vez? Mignon negó con la cabeza. Lo más cercano al infierno era el exorcismo que estaban realizando. Él había tenido una vida algo más sencilla, con menos demonios y más ángeles. Aún así, quiso prepararse como exorcista. Pues continúa así, querido amigo. Allí abajo no hay nada más que... No terminó la frase. Se quedó en silencio. Dio un buen trago al vino y dijo: ¿Seguimos? El padre Mignon afirmó con la cabeza. Solo podía hacer movimientos. Su boca no articulaba palabra. ¿Estaba Barre advirtiéndole de lo que podía pasar? Era algo difícil de saber. Barre era todo misterios. El alba asomaba por los ventanucos de la capilla. Mignon, con un agotamiento demoledor, se sentó en uno de los bancos. El padre Barre estaba sentado, con el crucifijo en la mano. También parecía demasiado cansado como para seguir exorcizando a las Ursulinas. Debían descansar para no mostrar debilidad alguna. Por orden de Barre, las monjas ya se habían ido a descansar. Ellos serían los siguientes. Grandier se despertó de un sobresalto. Estaba desnudo, con el cuerpo pegajoso por el aceite. El sol entraba en la habitación rompiendo la oscuridad en tajos. La ventana estaba abierta. El fresco de la mañana se había calentado de manera que el aire que entraba era templado. Se levantó del camastro y se puso en pie. Le dolían todas las extremidades. Aunque estaba embadurnado de aceite, su cuerpo tenía una fina capa de polvo. Era como la arenisca del sendero que dirigía hacia el convento, el único con aquel aspecto. Cerró los ojos y rezó un Padre Nuestro. Después se puso la misma ropa de siempre. Obviamente, la misa de la mañana ya había pasado, así que haría lo que fuera por tal de despejarse. Salió de la iglesia a hurtadillas por un pasillo secreto que dirigía hacia el exterior. Grandier había preparado aquella zona para su descanso personal, un lugar donde los fieles no pudieran acceder sin el conocimiento previo del corredor secreto. Era un pequeño terreno con plantas y bancos de madera, sin más misterios. En realidad, aquel trozo cuadrado de naturaleza privada era su nido de amor y el de Philip. Eventualmente, también había aprovechado ese mismo lugar para estar con algunas jóvenes de la ciudad, como por ejemplo la hija de René. Sentado en un banco, con los ojos cerrados, pensaba en todas las cosas que sucedían a su alrededor. El amor que le profesaba a las jóvenes,
el niño que se estaba gestando en el vientre de Philippe. Tenía una vida idílica para ser un sacerdote como otro cualquiera. Era un privilegiado. Sin embargo, tal sentimiento de bienestar no duró mucho. Una voz melíflua le dijo al oído: Sacerdote, tu descanso es mi dolor. Me perteneces y debes hacer lo que te diga, aunque te impongas. Abrió los ojos de golpe y se vio inmerso en la oscuridad. La noche había envuelto de nuevo el mundo. Daba igual hacia dónde mirara, que las estrellas eran su techo, no el sol y el azul claro del cielo. Rompió a llorar. Punzadas en el corazón le hacían encorvarse hasta el punto de parecer un anciano, no el atractivo grandier del que las jóvenes se enamoraban. Se clavó de rodillas en la áspera tierra del suelo e imploró misericordia. En cambio, lo que recibió fue la luz de un relámpago al caer muy cerca de él, posiblemente en el centro de Poitiers. Con el rostro roto de dolor, se levantó, no sin un esfuerzo descomunal, y entró en la iglesia, donde hacía un frío sin precedentes. De nuevo, había faltado a su cita con Dios y sus fieles. Oh, Señor, tus corderos se están perdiendo. No permitas que yo también lo haga, dijo para sus adentros mientras caminaba por el largo corredor dirección a su alcoba. Justo antes de llegar a su habitación, pasó por el pequeño escritorio donde redactaba el tratado contra el celibato. La mesa estaba vacía, no había rastro de documentos o pluma. Se sentó en la silla y posó las manos en la madera, roída por el tiempo. Sus ojos se perdían en el horizonte del muro de piedra. El demonio se había apoderado de su trabajo. Sabía que las intenciones de Satanás siempre son las de crear el mayor sufrimiento, única manera de alimentarse. Mignon y Barre se despertaron ya bien entrada la noche. Encendieron varias velas para caminar por los oscuros pasillos del convento. Necesitaban llenar el estómago para afrontar otra noche cargada de miedo, dolores y entumecimientos. La residencia de las Ursulinas estaba en un silencio fantasmal. Ni siquiera eran capaces de distinguir el ruido de la nada con las respiraciones de las monjas, dado que tenían que atravesar las celdas de las religiosas. Muchas de las antorchas se habían apagado por falta de parafina. Caminaban con solo la luz de las velas que llevaba cada uno. Para Barre, aquel siniestro silencio no era buen augurio. Mignon pensaba que las Ursulinas debían estar muy cansadas, dada la dejadez. Cuando llegaron a la cocina, igual de oscura y silenciosa que el resto del convento, Barre sirvió 2 copas de vino y un cuenco repleto de uvas. Aquello era lo único comestible que había en la encimera. Mignon se sentó en la misma silla que la noche anterior. El padre Barre se quedó de pie, contemplando la oscuridad de la alacena. Mignon rompió el silencio. Padre Barre, sabes mejor que yo que un cuenco de uvas no es la mejor comida que debemos hacer para enfrentarnos a... Barre lo atravesó con una mirada fulminante. Cogió una bocanada de aire y le dijo: Y no te quito la razón, padre Mignon. Pero es lo que he encontrado por aquí. De nuevo el silencio. Mignon, desde que era bien pequeño, odiaba las uvas. No era por el sabor, sino por las pepitas. Odiaba masticar las pepitas. El crujido, el sabor ácido de las semillas de las uvas, las molestias de encontrarse trozos entre los dientes. Prefería 1000 veces un caldo de nabo que una tonelada de uvas. En cambio, Barre se las comía de 2 en 2. Él no era escrupuloso con la comida. Había aprendido a comerse lo que le pusieran por delante, ya fuera estofado de 3 días, carne cocida sin mantequilla o patatas sin terminar de cocinar. Como veía que Mignon no cogía uvas, le acercó el cuenco. El sacerdote rechazó las uvas. Barre se encogió de hombros y se metió 2 uvas más en la boca. Un ruido lejano los puso en alerta. ¿Ha oído eso?, dijo Mignon mientras miraba hacia la pequeña ventana de la cocina. Barre lo miró y le respondió:
Habrán sido algunos animalillos. Estamos en medio de la naturaleza. Pero un fuerte golpe hizo que los dos sacerdotes se miraran con el corazón desbocado. Esta vez sí que lo había oído Barre. Se aproximaron a la puerta de la cocina. Intentaron abrirla. Imposible, estaba cerrada con llave. Salieron de la cocina y fueron hasta la puerta principal. Salieron al camino interno del convento y advirtieron que un jovenzuelo estaba tratando de trepar por el muro. Barre fue el primero en hablar. ¿Pasa algo, pequeño? El joven se quedó petrificado, miró a los sacerdotes y se descolgó. Cuando sus pies tocaron tierra, dijo: Por fin encuentro a alguien vivo en este santo lugar. ¿Pueden abrirme la puerta? Necesito daros una carta del obispo. Los sacerdotes intercambiaron unas miradas. ¿Qué quería ahora el obispo? Mignon lo conocía muy bien. Era un buen sacerdote y también enemigo de Grandier. Barre le abrió la puerta al pequeño cartero y éste le entregó un sobre con el sello de la iglesia de Saint-Pierre. El muchacho, tras cumplir su misión, dio media vuelta y se fue cual liebre de vuelta a su madriguera. Barre miró el sobre con mucha atención. Nunca había tenido tan cerca el sello de Saint-Pierre. Mignon le arrebató la misiva de las manos y la abrió en aquel mismo instante. Allí dentro, el obispo Henry Louis había escrito de puño y letra que los exorcismos no estaban aprobados por su persona, por lo que aquella actividad debía detenerse de inmediato. El padre Mignon arrugó la cara con rabia y le dijo a Barre: El obispo quiere que dejemos de exorcizar a las monjas. Barre arrugó el entrecejo mientras se tocaba la larga y canosa barba. Por su cabeza corría una simple pregunta: ¿cómo narices se había enterado el obispo de lo que estaban haciendo? Fue entonces cuando dijo en voz alta el nombre que se le vino a la mente. Grandier. Mignon lo miró sorprendido. Barre no conocía nada sobre Grandier, solo que aquel impresentable estaba escribiendo en contra del celibato de los sacerdotes. Para él, estar en aquel convento era toda una novedad. ¿Tú crees que él es el culpable de esto? Dijo el padre Mignon mientras señalaba la pelota de papel que sostenía en la mano y que momentos atrás era la carta del obispo. Barre miró a su homónimo y respondió: Con total seguridad. Los ángeles, padre, no engañan. Están aquí, detrás del demonio, pues Grandier lo ha invocado y sacado de la cárcel en la que estaba preso. El padre Barre dio media vuelta y entró en el convento. No se despidió ni dijo nada más que un suspiro pesado. En cambio, Mignon se quedó allí plantado, con el papel arrugado en la mano y un espantoso desconcierto. ¿Qué necesidad tiene Grandier de hacer todo este daño? Se preguntaba mientras miraba las nubes pasar por delante del sol. En aquel preciso instante, alguien dio unos golpes en el portalón del convento. Mignon abrió la puerta y se encontró con un hombre muy bien vestido, seguramente de mediana edad, ojos marrones, piel blanca, sin rastro de pelo en la cabeza y con una sonrisa de oreja a oreja. Y sin perder la sonrisa, dijo: Buenas noches, soy Jean Lombardemont, un familiar de la Madre Superiora. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? La cara de Mignon era de chiste. ¿De verdad que ahora tienes que venir al convento? Preguntó para sus adentros. Desde luego que aquel hombre era todo un valiente, pues las noticias de la posesión diabólica de todo el convento ya habrían llegado a París. De todas formas, no podía perder la educación. Seguro que encontraba alguna manera de deshacerse de él. Está hablando con el padre Mignon. El hombre no hizo ademán ni de entrar, ni de comprender por qué estaba aquel sacerdote allí. Simplemente se lo quedó mirando con aquella estúpida sonrisa, y tras unos larguísimos segundos, en un silencio tremendamente incómodo, Jane dijo: ¿Puede salir, Juana? Le traigo noticias del cardenal Richelieu. A Mignon se le iluminó el cerebro, cual luciérnaga en medio de la oscuridad. Aquel hombre no solo era un familiar de la Madre Superiora, sino una persona con bastante poder en las filas del clero. Pensó que, tal vez, fuera un investigador del Santo Pontífice. Se quitó de en medio y le dijo al hombre que pasara. Cuando Laubardemont entró en el convento y pidió ver a su familiar,
Los sacerdotes le dijeron que aquello era imposible. Le pidieron que fuera a la capilla y así explicarles lo que sucedía, pero en una atmósfera protectora, dado que el convento estaba siendo atacado por varios entes demoníacos. Laubardemont, tras escuchar el relato de los sacerdotes, inquieto en el banco, gritó: ¡Que Dios proteja a ese miserable! Barre, al escuchar la contestación del familiar de Juana, le preguntó: ¿Conoces a ese hombre? A lo que Laubardemont respondió: ¿Que si lo conozco? Hizo una breve pausa para tragar saliva y coger aire. Había mucha rabia contenida. Urbain Grandier trató de destrozar la carrera del cardenal Richelieu. Escribió un libelo para mofarse de él. Lo que no sé es si lo hizo simplemente para mofarse o para escalar puestos a costa de los demás. Menudo chiste. Urbain Grandier, el hombre que odia ser sacerdote, arzobispo u obispo de Poitiers. El hombre se levantó del banco y caminó raudo hacia la puerta. Antes de salir, dijo a los canónigos: Esperadme aquí y proteged a las monjas. Estaré de vuelta en unos días con una orden de detención sobre Grandier. Barre miró a Mignon y se pusieron en marcha. Fueron a la cocina, cogieron varios cuencos de uvas, pan duro y una ánfora hasta arriba de vino. La intención de los sacerdotes era la de encerrarse en su celda hasta la llegada de Jane. En aquellas interminables horas hasta que Jane Laubardemont regresara con la orden prometida, pasaron demasiadas cosas y todas de un mundo en el que muchos van y nadie regresa. En el largo corredor donde estaban las celdas de las religiosas, en la plenitud de la noche, gritos llenos de dolor rompían el silencio. Las antorchas seguían apagadas y un olor metálico perfumaba todas las estancias. Para los sacerdotes, aquello tenía más en común con una prisión que con un convento de monjas. Ellos tenían la certeza de que en los conventos siempre había un agradable olor a dulces recién cocinados o el aroma del pan caliente. Muchas de las religiosas golpeaban la puerta a medianoche, en medio del silencio sepultal. Tras los golpes decían el nombre de varios demonios, entre ellos estaban Zabulón, Astaroth, Behemont y un largo etcétera que erizaba los vellos de cualquier mortal. En contraposición, había algunas ursulinas que lloraban y le rezaban a la Virgen María para que las protegiera del maligno. Se las escuchaba tirarse al suelo para hincar las rodillas en el suelo de piedra. También se oía cómo pasaban las cuentas mientras rezaban el rosario y otras poderosas oraciones que alejaban al mal de sus celdas. Los sacerdotes, que, aunque rezaban durante todo el día y la noche, no salían de sus celdas. El aire del convento se había enrarecido mucho más que antes, era mucho más pesado y denso como la miel. Ambos religiosos hicieron un pacto con Dios. No ayudarían a ninguna monja, aunque ésta lo pidiera de rodillas. Dios les contestó con una paloma blanca que, a pesar de la hora, se posó en el alféizar del ventanuco. Pasaron 3 días hasta que Jane regresó al convento. El sol se acababa de despertar. Los rayos se reflejaban en el cristal del ventanuco de la capilla, creando un precioso arco iris. Barre miraba los cristales como si Jesús hubiera renacido en aquel mismo instante. Aquellos colores, uniformes y precisos, eran la respuesta de un Dios existente y misericordioso. Parecía que el ambiente era menos denso, menos electrizante. Los pajarillos de los alrededores volvían a cantar e incluso las rosas que había junto a la puerta de la cocina habían florecido, aun no siendo temporada de floración. Poseían unos pétalos hermosos y grandes, con un característico perfume. Jane parecía exhausto. Sentado en uno de los bancos del final de la capilla, respiraba con dificultad. Mignon se le acercó, se sentó a su lado y le dijo: ¿Te encuentras bien? Laubardemont levantó la cabeza y miró a los ojos a Mignon. Después de dar un suspiro profundo, dijo: Como nunca. Han sido unos días de espanto. He tenido que reunirme con varios obispos y arzobispos, con el cardenal Richelieu y con la autoridad de Loudun.
Créame, padre, que estoy para acostarme y dormir 3 días seguidos. Mignon sonrió. En el fondo, aunque aquel hombre tenía una fachada cansada y a punto de desmoronarse, era un buen hombre. Se le veía en el rostro la felicidad plena, la alegría de haber ayudado a unas ursulinas. Bueno, has hecho un buen trabajo, hijo mío. Gracias a ti, estas monjas dejarán de sufrir. Ahora, si quieres, puedes irte a nuestra celda y descansar un poco. Pero Jean negó con la cabeza y sacó un documento de dentro de la chaqueta. Después de observarla con detenimiento, se la extendió al sacerdote, que lo miraba confuso. Tras varios segundos de incertidumbre, Laubardemont le extendió el escrito a Mignon, mientras decía: Padre, esta es la orden de detención de Grandier. Ahora mismo ese miserable está en manos de la justicia. Tras aquellas palabras, la capilla quedó en silencio. Tanto los sacerdotes como el mismo Jane sabían que a Grandier le esperaba una muerte horrenda. Pero eso era lo que le ocurría a los herejes, a los que usaban la magia para un beneficio personal. Hacía un calor justiciero en Poitiers. En la plaza principal se arremolinaban decenas de curiosos. Los más sensibles perdían el conocimiento a causa de un golpe de calor. Sabían que dentro de Saint-Pierre se estaba juzgando a Urbain Grandier. Era todo un acontecimiento histórico para la población de Poitiers y Loudun. El tribunal estaba formado por el obispo de Poitiers y el vicario judicial, sin más ni más. Dentro de la iglesia, el olor del incienso inundaba los corredores y el gran salón. No se les permitía el acceso a nadie más que los expresamente necesarios. Jesús crucificado era el único testigo de la soledad con que aquella mañana se encontraría la iglesia hasta el fin del juicio. Pero la celebración no se hacía en el salón principal, sino en una pequeña estancia que hacía las veces de sacristía. Allí dentro, sentados en una gran mesa, el obispo presidía el tribunal. El vicario, sentado a su lado, leía y releía algunos documentos. A los laterales, Jane Laubardemont, el cardenal Richelieu y otros sacerdotes. Al final de la mesa, Urbain Grandier. Todos lo miraban como si fuera el peor de los seres humanos. Incluso Jesús crucificado, que estaba encima del obispo, lo miraba con dureza. El primero en hablar fue el obispo Henry Louis. Estamos aquí reunidos para enjuiciar a Urbain Grandier por brujería y pacto con el demonio. Urbain se sorprendió de tremenda acusación. Cierto era que había tenido contacto con Satanás, pero jamás había hecho un pacto con él. Nunca aceptó las condiciones del diablo. Es más, rezaba a diario por su protección y la de todos los fieles de su iglesia. El vicario, haciendo uso de toda su potencia vocal, dijo: ¿Cómo se declara el acusado? Grandier miró a los ojos al obispo y dijo: Inocente. Todos los de la mesa rieron y torcieron las cabezas. No estaban de acuerdo con la afirmación del sacerdote. Para todos ellos, Grandier era el peor de los delincuentes, una calaña que había que desterrar de inmediato. El vicario, después de rebuscar durante un tiempo por los documentos que tenía encima de la mesa, sacó un libro muy pequeño donde figuraba la firma de Grandier. Lo abrió y dejó a la vista las primeras líneas. Todas ellas iban dirigidas al cardenal Richelieu. Tras aquella acción, dijo el vicario: Urbain Grandier, este pequeño libro, escrito por ti, tiene como objetivo morfarse del cardenal Richelieu. Y como sabes, no lo podemos permitir, pues el cardenal es una autoridad superior. Grandier negaba con la cabeza. Decía para sus adentros que él no había escrito nada igual. Solo había plasmado sus ideas en contra del celibato. Me están tendiendo una trampa. El vicario siguió con el juicio. Aparte de esto... Cerró el libro y cogió un documento escrito a mano. Aparte del libelo en contra del cardenal, tenemos este documento en el que está reflejado el pacto con el demonio. Urbain Grandier, hiciste un pacto con el demonio para obtener los beneficios de las mujeres, la justicia y la riqueza.
Este documento lo firman todos los príncipes del infierno, incluido Satanás. Abajo del todo está tu firma. Grandier se echó las manos a la cabeza y lloró. Un golpe en el pecho lo dejó sin aliento durante varios segundos. Todo el peso del mundo lo aplastaba como si fuera una hormiga. No había firmado nada parecido, no mientras estaba consciente. ¿Qué podía hacer si lo había hecho mientras dormía? El obispo tomó la palabra. Urbain Grandier, este tribunal no puede permitir que un sacerdote o cualquier persona haga un pacto con el demonio. Por culpa de tus actos, las hermanas ursulinas están poseídas por 18 entes demoníacos. Hizo una pausa para ver la reacción de Grandier. El sacerdote lloraba y negaba con la cabeza. Dicho esto, el tribunal declara al acusado culpable y lo sentencia a la hoguera por brujería. Esperamos que os haya gustado el relato Posesión en Ludun, esta magnífica historia de posesión demoníaca en un convento de las Ursulinas. Menuda historia. Y es algo que tenemos en libros, en la historia. Y en películas, porque también hay una película Efectivamente. que va sobre las endemoniadas de Ludun. Efectivamente. Pero de todo eso ya hablaremos en un especial de las endemoniadas de Ludun, porque hay mucho por contar y poco tiempo en el relato. Pues nada, drogenianos, muchas gracias por escucharnos. Podéis ir a nuestro podcast en casi todas las plataformas digitales, principalmente iVoox, que ya somos 6.000 oyentes. Muchas gracias. Efectivamente, muchísimas gracias. Spotify, Podimo o Spreaker. Y nos vemos pronto para la siguiente noche especial Halloween de cuentos terroríficos. Nos vemos en el siguiente episodio.